Ya tengo 2 años haciendo videos en YouTube y tengo más de 100 videos que hablan acerca de la Trinidad y de Philo, o como le decimos en inglés, Philos, Trinity, la doctrina, la Trinidad de Philo. Y quería, pues, con los oyentes de habla español, quiero hacer claro de que o explicar cómo es que yo escribí este libro de Philos Trinity. Cuando hice mi estudio sobre la historia de la Trinidad, encontré unas cosas increíbles que yo nunca me imaginé que iba a encontrar. Por ejemplo, encontré que había un filósofo llamado Philo en el primer siglo. Este hombre era un judío, pero era un filósofo griego que creía en muchas cosas que no eran bíblicas. Y quiso meter la filosofía griega y la alegoría al Antiguo Testamento. Y en el primer siglo, este Filo de Alejandría salió con muchas cosas que al escribirlas yo me di cuenta que era exactamente lo que la Iglesia Católica enseña acerca de la Trinidad. Encontré que Filo de Alejandría fue el primero que escribió acerca de Génesis 1:26, donde dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen. Filo fue el primero que dijo que Dios estaba hablando a otros creadores o otras personas divinas. Él fue el primero que contradijo la enseñanza de los judíos, porque los judíos no enseñaban tal cosa, pero Filo de Alejandría comenzó a enseñar que hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios se refería a otras dos divinas personas que fueron creadores también. Filo también escribió acerca de Génesis 18, donde Dios se le aparece a Abraham. Y Abraham corre y manda a sus siervos que le preparen comida para estas tres personas que se le aparecieron a Abraham. Y increíblemente, Filo escribió que eran tres personas, que era Dios, el yo soy, y sus otras dos personas divinas que estaban a su lado. Es increíble, pero fue Filo de Alejandría el primero que enseñó que Dios era tres personas. Filo también enseñó acerca del Logos, o es para los cristianos la palabra de Dios, pero para los griegos el Logos era otra persona divina que se movía, era mensajero de el Dios, de un Dios. Filo enseñó acerca del Logos y aún le llamó al Logos en un momento Hijo, el Hijo de Dios. ¿Cómo llegó Filo a enseñar estas cosas o por qué? Porque en sus propios escritos dice que un día cuando él estaba meditando, oyó una voz que le dijo que Dios no estaba solo, que Dios estaba con dos otras personas divinas. Y así fue como Filo comenzó a enseñar sobre una Trinidad. Y por eso le puse a mi libro Philos Trinity, o la Trinidad de Filo. Finalmente lo que quiero decir es de que, bueno, la pregunta es cómo llegó la Trinidad de Filo a la iglesia cristiana y por qué es que ahora muchos cristianos creen en la Trinidad. Pues cuando yo estudié sobre esto, hice investigación, me di cuenta que Filo escribió muchos libros, pero ¿quién trajo estos libros? ¿Quién los conservó? La respuesta, la Iglesia Católica. Y encontramos en la investigación acerca de la Trinidad de que Filo no fue cristiano
aunque hay unos que dicen que sí fue cristiano y que fue hasta un obispo de la Iglesia Católica. Eso no es cierto. La verdad de las cosas es de que Filo siempre fue un filósofo griego. Y la Iglesia Católica, los obispos que trabajaban para la Iglesia Católica, se enamoraron de las enseñanzas de Filo, porque también a la Iglesia Católica le gusta mucho la filosofía. Y agarraron las escrituras o las enseñanzas de Filo y las aplicaron y las metieron a la iglesia. Y es como los padres católicos comenzaron a enseñar que Dios era una Trinidad a través de las enseñanzas de Filo de Alejandría. Eso está comprobado en la historia. Aún en la historia se enseña que Origen, uno de los obispos más conocidos, él conservó los libros de Filo y se los llevó para su pueblo y ahí los conservó en su biblioteca. Y esos son los libros que tenemos hoy en día. Los libros que Origen aguardó y conservó son los mismos libros que hoy en día podemos leer. Hay muchas pruebas sobre esto. Eusebius, el que le dicen el padre de la historia, habla a favor de Filo y dice que Filo sí influenció la Iglesia Católica y pasaron muchos años antes de que alguien le reclamara de que Filo no era cristiano. Y cuando esto sucedió, la Iglesia Católica cayó y se puso en silencio acerca de Filo. Y por eso es que la gente no sabe nada de Filo de Alejandría.